por qué sentimos que lo que hago no alcanza, no lo hago bien, esa autoexigencia también que tenemos los millennials, y ni hablemos también los centennials y cómo la sufren. ¿Qué hay detrás de este enmascaramiento, de esta sensación, Débora? A ver, en principio, chicos, tampoco, yo soy más de generación X, soy de los viejos. Así que, Ya se habla de este tema, sos centennial, básicamente, por más que hayas nacido antes. nací mucho antes. Igual gracias, ya me hacen sentir bien, ya estoy muy cómoda. Podemos charlar súper tranquilos entonces. Pero digo, no es algo que aplique solamente a una generación. Ajá. Y tiene que ver con esto, ¿no? Estamos acostumbrados cognitivamente a que lo que necesita sacrificio es lo que tiene valor. Nuestro cerebro está de alguna manera programado así. Si bien nuestro cerebro está programado para gastar la menor energía posible, cuando nosotros hacemos algo sin demasiado esfuerzo, sin demasiado sacrificio, lo desvalorizamos. Entonces, lo primero a entender es que es algo más intrapersonal. Después hablaremos de la validación de los otros y qué sucede con la validación de los otros. Pero hay algo que, ¿vieron el angelito y el diablito? Sí. Digo, ese angelito y diablito que nos sale y nos dice, dale, le estás dando valor a esto, si sabes que no te costó nada. Y ahí empezamos a la autoexigencia y a veces, y esto me parece que es fundamental, los que ocupamos roles organizacionales, los jóvenes que están ingresando, siempre queremos como dar vuelta a nuestra debilidad. ¿Qué es lo que hacemos mal? Y sobre eso laburamos y un esfuerzo extrahumano. Y revisamos qué es lo que hacemos bien para potenciarlo. Lo reconocemos porque tal vez nos estamos volviendo locos en potenciar eso que hacemos mal, en cambiarlo. No digo que no haya que trabajarlo, pero sí digo que y minimizarlo, pero que la verdad que nuestro fuerte está en eso que hacemos bien y que deberíamos seguir potenciándolo porque es el diferencial que tenemos para el contexto, para el equipo en el cual trabajemos o para nuestro alrededor, no solamente laboralmente, ¿no? Débora, más allá de que igualmente sea algo muy interno en general, quiero saber qué opinás sobre la incidencia que también tiene justamente el afuera, la cultura en la que hemos crecido, esta cuestión de siempre sí o sí con esfuerzo o con sacrificio, que si te fue leve o fácil o hasta lo disfrutaste, entonces no es lo suficientemente importante justo por esto que vos comentabas. Digo, más allá de cuestiones que uno puede trabajar internamente, siento que del lado de afuera siempre existe esa presión constante. Y de hecho, vos decías recién que no era a una sola generación, pero digo, incluso quizás con generaciones anteriores son las que más lo han sentido y quizás las más nuevas son las que lo empiezan a evaluar, a observar y a poner en discusión. A ver, el contexto existe. Pensar que somos el ombligo del mundo y que todo depende de nosotros ya nos pone en un lugar hasta de soberbia, con lo cual totalmente de acuerdo. Hay un otro que está validando o no está validando, nos movemos en un contexto, nos movemos en una cultura. Con lo cual 100% de acuerdo con esto de que no depende solo de uno, el tema es que sobre uno es donde uno tiene la capacidad de hacer algo, ¿no? Sí. No sobre el contexto. Por otro lado hablábamos de las generaciones y yo me imagino, no sé, como llega 1900, el viejo que se bajó del barco, que venía de la guerra, y que el esfuerzo de bajarte del barco, de comer, de a la mañana voy a arear bolsas al puerto y a la noche junto un mango para hacer la panadería, que luego fue la panadería del Tano, digo, no, armo como un relato y entonces lo entiendo. Y a medida que las generaciones fuimos creciendo, esto se fue hackeando. Porque ustedes imagínense que a esta generación que yo les hablo de los abuelos inmigrantes, que realmente el sacrificio era todo, le vino una generación que es los más grandes de mi generación, que soy X, que tal vez estaban yéndose al bolsón de hippies. Claro. Entonces, el pobre viejo, digo, los quiebres generacionales estuvieron siempre. A ese viejo que estaba haciendo todo el sacrificio para que su hijo sea doctor, de hecho hay un libro que se llama Mi hijo el doctor, que les lo recomiendo, y además que tiene que ver con esta cuestión cultural, a él se le vino un hijo hippie, que después se adaptó y terminó siendo pura imagen, ¿no? Porque los más chicos de la generación X son los que nacen en la globalización y esto los lleva a que todo pasa por la imagen. Y a ese le vienen los centennials o los millennials que le dicen, primero está mi vida personal y después el sacrificio, que aparte es una generación que vio
a su papá romperse el lomo por la empresa y después fue desvinculado y se comió un infarto. Entonces te dice, ¿por qué yo voy a hacer esto? Primero mi vida y el trabajo es un medio. Entonces los quiebres generacionales y el contexto cultural que acompaña a este concepto de si mi don vale, no vale, si mi talento está validado, es así. Hubieron diferentes contextos, los contextos van evolucionando cultural y socialmente, y a partir de ahí empieza la revisión de uno en términos de mis fortalezas y mis debilidades, porque la invitación es, tus fortalezas son lo que generan tu valor agregado. No digo que no visualices tus debilidades, pero sí potencia eso que sale. A ver, es muy interesante lo que estás marcando, Débora. Pensaba también en la cuestión bien actual, que tiene que ver con una especie de vidriera por las redes sociales que tenemos hoy por hoy, donde podemos ver lo que queramos, buscar lo que queramos y lo encontramos y lo vemos. El algoritmo también lo encuentra por nosotros. Pero fíjate qué loco este fenómeno, que es lo que yo quiero que llevemos al plano de lo que estamos charlando, que por ejemplo hay mucha gente soltera, y esto coincide también con el auge de Tinder, y no necesariamente por tener Tinder encuentran parejas. El rédito de la aplicación está en que sigas soltero, para que sigas macheando y sigas usándola. Si encontraste pareja, no sos más usuario. Entonces digo, ¿cómo ante la cantidad de oferta que hay, parece que el ser humano duda más? Es como que tiene demasiadas opciones. Eso no sucedía antes, en otro mundo. Entonces, a lo mejor si somos buenos en algo, pero vemos que hay alguien que lo hace mejor, antes, digo, lo encontramos en las redes, mirá y nos sentimos apichonados, claro, nos comparamos, nos sentimos apichonados y dudamos que ese problema me parece que es más moderno, digo. No sé si nuestros abuelos no tuvieron ese problema. La vidriera siempre, ¿no? Yo no sé si estaba buena o no estaba buena cuando iba a un boliche para conocer a alguien, porque tal vez miraban al de al lado, digo, la mirada del otro, volvemos a... Hoy está, pero elevado a la enésima potencia, claro, sí. Totalmente. Sí. Y acá hay algo, a mí me preocupa mucho a los jóvenes, los adolescentes y a los adultos, por ejemplo, en el ámbito profesional. Y acá traigo un tema. No, mirá el LinkedIn, lo que está laburando, lo que creció y demás. Y también nos genera algo, y tenemos un recorrido, y tenemos una historia, y tenemos una trayectoria, y nos genera igual eso. Imagínate un chico de 15 años. Claro. Que recién se está validando a nivel social, a nivel habilidades sociales, digo, ¿no? Es tremendo, pero es tremendo. Con lo cual, sí, las redes llevan esto a un nivel exponencial, donde la vidriera, el otro día leía un meme que decía los 7 pecados capitales, y para cada pecado capital le ponía una aplicación. Entonces, claro, la soberbia estaba en LinkedIn, muy bueno. La gula estaba en Rappi, claro, digo, y así asociaba cada una, y esto es real. Claro. Y esto es real. Wow. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto, no? Porque, bueno, entendimos el contexto y demás, y insisto con el angelito y el diablito, ¿no? Nos sigue hablando más allá que lo entendamos, y es justamente amplificar estos temas, hablarlos. Y es ahí donde tal vez uno dice, y entonces si tenés la capacidad de amplificarlo, de hablarlo, de llevarlo a otros planos, tu don, que tal vez es el que te diste cuenta, si lo llevás, si lo decís, estás ayudando a otros. Hoy nosotros, generando este espacio, estamos diciendo, no crean todo lo que dicen las redes, volvé a revisarte, volvé a fijarte que seguro hay algo que haces bien, y hay algo que te gusta, y hay algo que te sentaste 10 horas y el tiempo no pasó. Y tal vez es por ahí, y no por eso que te costó un bobelín, y que no terminás de hacerlo. Entonces, educar, formar, amplificar esto, me parece muy importante para absolutamente todas las generaciones, pero para el humano en particular y en general, que hoy competimos, chicos, con la perfección absoluta que es la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí se me ocurre sacar un posteo, o escribir una nota, o hacer un taller, un curso, sin pasarlo antes por la IA. Y digo, pero pará, pasa a ser todo un commodity, todo lo mismo. Entonces, en lo humano, en eso que haces mejor, tal vez está la diferencia. Y tal vez también, y los invito a reflexionar juntos, en el error, ¿no? Sí, sí. Hoy me parece más humano un posteo con una falta de ortografía que antes no se me hubiese ocurrido, pero bueno,
esto lo hizo una persona y no una máquina. Sí, vos sabés que incluso me apareció una publicación sobre eso recientemente, como que pasó a tal extremo esta perfección y un montón, no sé, para quien se dedica a redes, los copies en una publicación o en cualquier cosa que hagas, todo tan genérico, tan perfecto, tan correcto, que empieza a agotar también, ¿no? Y empiezan ahora a hablar mucho más de esto, que por eso me parece re positivo que lo hablemos, como vos decías recién, de la necesidad de encontrar algo más humano, de que sea totalmente imperfecto, de que haya errores, de que la foto no sea lo más estético del mundo. Digo, es como, siento que en algún punto es volver un poco para atrás, justamente para poder crecer y avanzar un poco más sano también. Totalmente, totalmente. Y estos errores que nos permitan revisarnos y reaprender, porque si no, estamos en un problema. Y los invito a todos a pensar hace cuánto directamente no escriben algo y no lo pasan por la inteligencia artificial, o hace cuánto no le tiran el prompt directamente, Claro. y decís, yo el otro día decía, me voy a exigir y hago mea culpa. A primero intelectualizarlo, hacerlo, para después, de última, pasarlo y después hacer una curaduría. Digo, claramente todo esto es muy nuevo, todo esto se acelera, ya lo hablamos siempre, ¿no? No terminamos de adaptarnos a GPT, que ya estamos con Cloud y nos tira otras cosas y ¡wow! Y qué fascinante, Sí. y demás. Entonces estamos en este mundo de cambio constante y de aprendizaje. En algún momento esto va a tener que encontrar Un stop, un parate, algo. un parate, un punto de inflexión, para lo que a mí me gusta llamar el modelo centauro, ¿no? Mitad máquina, mitad humano, y creo que ahí está el secreto. Muy interesante, Total. muy interesante esto.